Dos científicos llamados Reed Richards y Ben Grimm llegan a la torre de Victor Von Doom para presentar un proyecto y conseguir financiamiento. Reed explica su teoría sobre una tormenta cósmica que pronto pasará cerca de la Tierra y cómo quiere estudiarla en el espacio para lograr avances médicos y científicos. Pero antes de poder terminar su presentación, Doom detiene a Reed. Le recuerda que siempre ha querido llevarse el protagonismo de todo y después le enseña una revista que anuncia que Reed está quebrado. En ese momento entra Sue Storm, jefe de genética en Industrias Von Doom y expareja de Reed. Su saludo frío deja claro que las cosas entre ellos no terminaron bien. Victor, tras burlarse de Reed, le ofrece un trato muy injusto por el proyecto, pero Reed lo acepta porque necesita el dinero. El piloto que conducirá la nave es Johnny Storm, hermano de Sue, un hombre carismático, mujeriego y expulsado de la NASA por indisciplina. Ben lo conoce bien porque fue su excomandante y sabe que es engreído, egocéntrico y se la pasa haciendo bromas. Horas antes del despegue, Ben mira la foto de su novia Debbie hasta que Johnny lo interrumpe. Sue le entrega su traje especial y cuando Reed la ve con él, se queda sin palabras. Una vez que se limpia la baba, menciona que ayudó a diseñar el material y hace un comentario técnico, lo que despierta un momento de interés en Sue, aunque enseguida lo disimula. Ya en el espacio comienzan los preparativos, mientras Doom no deja de lanzar comentarios pasivo-agresivos hacia Reed y Ben. Ben se alista para salir al exterior y Johnny lo asiste. Mientras tanto, Doom lleva a Sue a una cámara privada, abre unos paneles mostrando la Tierra y le propone matrimonio, pero ella duda. Antes de que pueda terminar, Reed los interrumpe alarmado, pues la tormenta cósmica ha llegado antes de lo previsto. Todos intentan ayudar a Ben a volver a la nave, pero no lo logran a tiempo y la tormenta los golpea a todos. Sin saberlo, este será el inicio de la transformación total de sus vidas. Algunos favorablemente, como será el caso de Johnny, otros no tanto, como será en el de Ben, y para otro, específicamente Victor, será el inicio de su descenso al camino de la autodestrucción. Y precisamente me gustaría comenzar hablando de este último, Victor Doom. Con la información que se nos ha dado hasta ahora, se puede deducir que detrás de la fachada del gran magnate millonario hay alguien profundamente inseguro, alguien que se siente pequeño y que para compensarlo construyó hacia afuera una imagen grandiosa. Todo ese poder y esa apariencia no son más que un intento por cubrir un yo muy frágil. La historia nos deja ver que la rivalidad entre Doom y Reed viene desde la universidad. Victor probablemente se sintió en ese tiempo menos que Reed, menos brillante, menos carismático y menos capaz. Esa herida lo habría empujado a blindarse y a levantarse sobre sus carencias. ¿Y en qué aspectos se ha reflejado este sentido de inferioridad? Bueno, en que Victor siempre consideró a Reed un hombre más inteligente, más capaz en el ámbito científico, más agradable y posiblemente también le pesaba ver que Reed había tenido una relación cercana y bonita con Sue. Uno de los hechos que sustentan esta idea fue cuando Victor mencionó que Reed siempre ha sido muy inteligente y que lo bueno para él era que no se había dado cuenta de eso porque así podía seguir aprovechándose de él. Como sugería antes, esa envidia y ese sentimiento de inferioridad probablemente motivaron a Doom a hacer todo lo que hizo, que en esencia fue convertirse en lo que él creía que lo hacía más que Reed, es decir, levantar una empresa gigantesca para generar la imagen de un hombre exitoso, amasar millones para ganarle en la competencia económica y además colocarse en una jerarquía de poder en la que Reed termina trabajando para él. Por eso puede darse el lujo de menospreciarlo y burlarse de su quiebra en la escena de la revista, dejándole claro que ahora está por encima de él. Y de alguna manera también le ganó al quedarse con la mujer con la que Reed había estado. Lo irónico es que no fue un triunfo de seducción, sino más bien el resultado de una relación de poder. La mantiene cerca a través del vínculo laboral, y esto habla más de su inseguridad que de un verdadero deseo de conquista. En el fondo parece no sentirse capaz de enamorarla por quien es, así que busca asegurar su presencia por otros medios, aunque sean menos genuinos. Todas estas cosas, su imagen de hombre exitoso, su posición de poder, el dinero y el hecho de haberse quedado con la mujer de Reed, son lo que Victor usa para sostener su autoestima. En su mente, su valor está en lo que tiene, no en lo que es. Fuera de esas conquistas externas, se siente vacío. Hasta ahora podría decirse que dentro de esa rivalidad imaginaria que arrastra con Reed desde la universidad, Doom cree haber salido victorioso. Tiene más dinero, más prestigio, lo tiene trabajando para él y además se quedó con la mujer que Reed amaba. Todo parece inclinar la balanza a su favor, pero muy pronto todo eso va a tambalear.
Al día siguiente despiertan en el hospital. Johnny le juega una broma a Ben diciéndole que su rostro quedó irreparable, pero al mirarse en el espejo ve que está igual. Reed nota que le aparecieron canas en las sienes y al ver a su inconsciente cuida que todo esté bien para ella. Incluso le pide a una enfermera que deje girasoles, sus flores favoritas. Cuando Sue despierta y los ve, sonríe. Por su parte, Victor despierta con salud, pero la noticia del fracaso de la misión desploma las acciones de la empresa y el banco le da un ultimátum. Si no la levanta en una semana, lo abandonan. Con el paso de las horas empiezan los síntomas extraños. Una enfermera le toma la temperatura a Johnny y le dice que está ardiendo. Él bromea diciendo que ella aún trae ropa. Más tarde le invita a esquiar, pero en plena pista su cuerpo se enciende en llamas y termina volando como un cohete, derritiendo todo a su alrededor, incluida su ropa. Por su parte, en una conversación, Ben le dice a Reed que nota que sigue sintiendo algo por Sue y lo invita a intentar volver a conquistarla. No obstante, Reed le dice que ella ya tiene a Doom, un hombre brillante, poderoso y exitoso. Los tres platican y se la pasan bien hasta que Ben empieza a sentirse mal y se retira a su habitación. Sue aprovecha para decirle a Reed que tiene una cita con Victor. Reed comenta que se alegra por verlos felices, pero esto molesta a Sue. Le reclama que han pasado 2 años y lo único que tiene para decirle es eso. Le dice que al menos Victor lucha por lo que quiere y que con él se siente deseada, vista y tomada en cuenta. Antes de que la discusión suba de tono, Sue nota que empieza a volverse invisible. Suelta una botella que Reed alcanza y para sorpresa de ambos, su brazo se estira como si fuera de goma. En ese momento entra Johnny como Dios lo trajo al mundo para contar que a él también le están pasando cosas extrañas. El penúltimo en verse afectado empieza a ser Victor, quien cuando se acerca a objetos metálicos provoca anomalías a su alrededor y también comienza a perder el cabello. La cicatriz en el rostro de Victor y la pérdida de su cabello son las primeras huellas visibles de la transformación que dejó la tormenta cósmica, pero también pueden leerse como heridas narcisistas, marcas simbólicas de un yo frágil que empieza a resquebrajarse ante la posibilidad de perder todo aquello que lo hacía sentirse superior. Cuando alguien con rasgos muy marcados de narcisismo como Victor percibe una amenaza, esta casi siempre tiene que ver con sentirse menos importante, débil o imperfecto. Eso es justo lo que empieza a vivir. La imagen del empresario brillante se tambalea tras el fracaso de la misión, su estatus de millonario se ve en riesgo porque su empresa podría quedarse sin financiamiento y para colmo, Sue, aunque de manera sutil, prácticamente rechaza su propuesta de matrimonio durante el viaje. A lo largo de la historia, estas heridas se irán profundizando. Cada golpe a su autoestima será como una nueva grieta en su armadura narcisista y esa caída interna se irá manifestando hacia afuera. Las cicatrices que invaden su piel funcionan como una metáfora de lo que ocurre dentro de él. Y cuando alguien con este tipo de personalidad se sienta acorralado, su reacción suele ser desmedida y agresiva, especialmente hacia quien despierta esa sensación de pequeñez. En el caso de Victor, Reed se convierte en el blanco. Doom responderá de manera impulsiva sin medir las consecuencias con tal de callar esos sentimientos que le resultan intolerables. El último en cambiar es Ben. Al no verlo, sus amigos van a su habitación comentando que la energía cósmica puede haber alterado su ADN. Ben, cada vez peor, termina transformándose y rompe la pared para huir. Reed deforma su cuerpo para abrir la puerta, pero cuando entran ya no está. Solo queda una foto con su pareja. En ese momento llega Victor. Sue le explica lo que está pasando, pero él la interrumpe y les pide que busquen a Ben antes de irse. Mientras tanto, Ben consigue cruzar toda la ciudad para llegar hasta la casa de su novia, pero en lugar de entrar, la llama para que salga a la calle. La chica nota que la figura de Ben ahora es más grande y extraña. Él lleva todo el cuerpo cubierto con un abrigo, usa sombrero para taparse y se esconde detrás de los arbustos. Le recuerda la promesa que hicieron hace mucho tiempo, juntos por siempre, sin importar nada. Pero cuando Ben sale de los arbustos y le muestra su rostro, su novia grita de horror. Ben trata de tranquilizarla diciéndole que aún es él, pero la chica se aleja corriendo. Ahora Ben es una criatura con el cuerpo y el rostro de piedra naranja a causa de la energía cósmica. La reacción de su novia es un golpe duro para Ben, que sube al puente de Brooklyn a pensar. Ahí se cruza con un hombre a punto de saltar. Al verlo, retrocede asustado. Cae entre los autos y casi lo atropella un camión. Ben lo salva deteniendo el vehículo con su cuerpo, provocando un choque en cadena. Por el lugar pasan Johnny, Sue y Reed, que al ver a su amigo se sorprenden. Mientras Ben ayuda al conductor, la policía cree que lo ataca y le apunta. Entonces explotan los tanques de gas de un auto volcado, poniendo a todos en peligro y haciendo que un camión de bomberos se vuelque. Johnny protege a una niña con su cuerpo y sobrevive gracias a su
inmunidad al fuego. Sue descubre que puede crear campos de energía para contener las llamas y Reed usa su elasticidad para salvar a un bombero a punto de caer. Los reporteros llegan a cubrir el suceso y los ciudadanos que presenciaron el acto heroico de Ben le aplauden. Esto hace que la policía comprenda que él fue quien salvó el día y bajan las armas. En ese momento, Ben ve a lo lejos a su novia saliendo de la multitud. Pensando que podrán hablar y arreglar las cosas, se acerca, pero la chica muestra rechazo con su lenguaje corporal. Luego se quita su anillo de compromiso, lo deja en el suelo y simplemente se va, sin un adiós ni un cierre. Aunque el cuerpo de Ben es de piedra, su corazón sigue latiendo y en ese momento siente mucho dolor. Lo que le ocurrió a Ben después de que le rompieron el corazón mostró algo que ya he mencionado en diferentes videos, que la forma en que nos vemos a nosotros mismos está profundamente marcada por la manera en que los demás nos miran. Cuando alguien recibe rechazo o malos tratos de personas importantes para él, como en este caso de su propia pareja, es muy difícil que esas heridas no terminen calando hondo. Poco a poco uno empieza a mirar el mundo a través de esos ojos ajenos y acaba creyéndose esas miradas, hasta convencerse de que ya no merece aceptación y cariño. Salir de esas percepciones no es para nada sencillo. Hace falta un trabajo interno para poder tomar cierta distancia y apoyarte en algo como un juicio de realidad, que es volver a evaluar quién eres, lo que has hecho y recordar que tu valor no se reduce a una apariencia ni a un rasgo aislado. Al principio, cuando esto pasa, la experiencia puede sentirse devastadora, sobre todo porque a veces las personas más cercanas, incluso aquellas que uno quiere, se alejan. Pero con el tiempo se vuelve evidente que sus vínculos no eran vínculos verdaderos ni podían sostenerse a largo plazo. Si una relación depende únicamente de algo externo, como la belleza, el dinero o la posición social, en realidad es una relación muy frágil y poco nutritiva. Reed, que vio todo desde lejos, ayuda a Ben a recoger el anillo y le promete hacer todo lo posible por devolverle su forma humana. Mientras recuperan el aliento, un policía les muestra que todo el país habla de ellos y que la prensa ya los llama los Cuatro Fantásticos. Esto le encanta a Johnny, quien sale a posar para las cámaras. Sus amigos lo siguen y los reporteros los llenan de preguntas. Reed explica que aún no entienden bien lo que pasó, solo que una energía desconocida alteró su ADN y deben cuidarse. Johnny, en cambio, lo llama superpoderes y anuncia que la era de los Cuatro Fantásticos acaba de empezar. Mientras esto sucede, el asistente de Victor le dice a Doom que Larry King ha cancelado la entrevista con la que planeaba levantar la confianza en su empresa, porque ahora la noticia de los Cuatro Fantásticos ha acaparado toda la atención. Este hecho también le causa problemas con los banqueros, quienes no están contentos con la imagen que este escándalo le traerá a la compañía. Así que le dan una noticia que lo destroza. Ya no seguirán fondeando su empresa. Cuando los Cuatro Fantásticos llegan al departamento de Reed, los reciben como celebridades. Stan Lee, disfrazado de cartero, le entrega una pila de notificaciones por pagos vencidos. El elevador se atasca por el paso de Ben, que avergonzado sube por las escaleras. Arriba, Reed les muestra su penthouse, un laboratorio donde podrán quedarse mientras investigan sus cambios y les asigna habitaciones. En la suya, Sue encuentra un diario con fotos de ambos en la universidad, algo que la conmueve. En ese momento, Victor entra al cuarto, pues vino desde sus oficinas para llevarse a Sue a su casa y que sus doctores la revisen. Sin embargo, Sue prefiere quedarse en casa de Reed con su hermano. Reed saluda a Victor, quien le dice que están juntos en esto y que puede ayudar en lo que necesite antes de marcharse. Reed lo alcanza y le dice que lamenta el fracaso de la misión. Victor comienza a ponerse furioso y responde que no fue un simple fracaso, sino un desastre que arruinó la vida de 4 personas. Reed intenta explicar que pidió abortar la misión, pero Victor, furioso, le recuerda que él puso su dinero, su nombre y su compañía y no permitirá quedar como un imbécil. Las luces parpadean por su enojo y cuando entra al elevador y lo golpea con rabia, descubre que tiene una fuerza enorme y que bajo su piel empieza a formarse una capa metálica. Como mencioné antes, el yo frágil de Victor Doom se sintió profundamente amenazado por Reed y esa amenaza lo convirtió en el centro de su hostilidad. En esta escena también vimos el primer destello de metal bajo su piel, que es una señal de que la transformación ya ha comenzado. Y me parece muy significativo que su paso a convertirse en el villano que conocemos como Doom no se diera de golpe, sino poco a poco. Su cuerpo empieza a reflejar lo que ocurre en su mundo interno. Esa segunda capa de piel metálica que surgió es como una metáfora de cómo el rencor y el odio hacia Reed lo fueron consumiendo, invadiendo cada vez más su parte humana hasta apropiarse por completo de él. Y hay un último detalle que no puede pasar desapercibido: su apellido. Doom, que en español puede traducirse como condena. Al final es justamente ese odio y resentimiento tan intenso y tan ciego lo que terminará condenándolo.
Reed, Sue, Johnny y Ben pasan los siguientes días haciendo estudios y tratando de averiguar la raíz de sus poderes y cómo controlarlos. Johnny descubre que puede calentarse tanto que incluso logra volar. Ben descubre que tiene incluso algunos órganos de piedra. Sue aprende a volverse invisible a voluntad y también a lanzar estas ondas de energía. El problema es que se le va la mano y termina golpeando a Reed. Sue bromea diciendo que por favor no crea que fue a causa de algún rencor que tenía guardado. Reed responde que no tiene motivos para creer eso porque ella fue la que terminó con él, que un día simplemente salió por la puerta y nunca volvió. Las cosas se ponen tensas otra vez. Sue responde que se fue porque quería dar el siguiente paso y él decía que no estaba listo, así que decidió largarse. Reed dice que era más complicado de lo que suena, a lo que Sue contesta que simplemente quería compartir un mismo departamento con él. Le pregunta si sintió algo cuando lo dejó o si está sintiendo algo en este momento, pero Reed no puede responder. Johnny los interrumpe una vez más para decirles que cada vez que se prende fuego, su ropa se incendia y lo deja como Dios lo trajo al mundo. Afortunadamente, Reed descubre que los trajes azules también fueron expuestos a los mismos rayos cósmicos, por lo que adquirieron las mismas propiedades. Victor acude a un médico particular que descubre que sus células tienen una composición metálica orgánica, más fuerte que el acero y los diamantes. La mitad de su brazo ya está cubierto de metal y el médico, preocupado por una posible infección, dice que debe informar a las autoridades. Victor le pide que no lo haga para evitar arruinar aún más su reputación, pero al insistir el médico, Victor pierde el control, lo toma del cuello y lo lanza contra la pared con una fuerza descomunal. Hey, ¿qué tal? Voy a hacer una pequeña pausa para hacerte una petición. Puede que tú veas estos videos todos los días y no estés suscrito, lo cual no tiene nada de malo, pero me ayudarías muchísimo si lo hicieras con el botón rojo que está ahí abajo. Esto me permite poder seguir trayendo más videos y más seguido. Muchas gracias por el apoyo y ahora sí, continuamos. Reed empieza a trabajar en una máquina para devolverlos a la normalidad, pero advierte que un error podría duplicar los efectos o incluso matarlos. Así que necesita hacer bien los cálculos antes de construirla. Mientras tanto, los Cuatro Fantásticos intentan adaptarse a su nueva vida. Sue sufre el acoso de paparazzis y fanáticos que la agobian. Y Ben asusta a todos, sintiendo rechazo y torpeza en cada paso. Reed, en cambio, empieza a disfrutar sus nuevos poderes que le permiten trabajar sin límites. Johnny es el único que se divierte. Toma su Porsche y va a un show de acrobacias en moto. Allí hace saltos espectaculares y en uno de ellos usa su impulso de fuego para recuperar la moto en el aire, casi volando. Aunque termina cayendo, el público lo ovaciona. Luego aparece en televisión con el traje que lleva el 4, entrevista que sus compañeros ven desde casa. Una reportera comienza a preguntarle por los apodos de superhéroes del equipo. Johnny contesta que a él le dicen la Antorcha Humana, a Sue la Mujer Invisible, a Reed el Señor Fantástico y a Ben la Mole. Agrega que si piensan que ahora se ve feo, antes estaba peor. Esta es la gota que termina por colmar la paciencia de todo el equipo, pero en especial la de Ben, quien va hasta donde está Johnny y hace una pelota a su carro dejándolo inservible. Johnny se defiende lanzándole bolas de fuego, pero Ben lo manda al lobby de un solo golpe. Cuando Sue los detiene, Johnny le recuerda a Ben que parece un monstruo, haciendo que el hombre de piedra se retire. Johnny y Reed se quedan discutiendo. Reed le recuerda que estos poderes son temporales y que tiene que reflexionar antes de actuar, pero Johnny responde que eso es justo su problema, que nunca actúa sin reflexionar antes. Argumenta que tienen estos poderes por algo, cerrando con un "esto es lo que somos ahora, acéptalo o mejor aún, disfrútalo". Sue intenta tranquilizar a Ben pidiéndole disculpas en nombre de su hermano por las palabras hirientes que lanzó. Pero Ben le recuerda a Sue que Johnny no es el problema, que el problema son las personas que lo miran con miedo y que esa no es una forma en la que quiere vivir. Por último, le dice que daría cualquier cosa por ser invisible. Mientras tanto, Victor Doom empieza a planear su venganza contra el equipo. Descubre que puede controlar la electricidad y busca al banquero que le retiró el apoyo. En un estacionamiento, lo fulmina con un rayo que le atraviesa el pecho. Tiempo después irrumpe en sus propias oficinas para robar armas, misiles rastreadores de calor y grandes cantidades de nitrógeno líquido. Por la noche, Ben intenta ir a tomar un trago a un bar, pero cuando entra, todos lo miran con morbo. El hombre intenta sentarse, pero su gran peso rompe el banco, lo que hace que todos se burlen de él. Todos, menos una mujer con discapacidad visual llamada Alicia. Ella le invita un trago, pero cuando Ben intenta tomarlo, el vaso se le rompe en las manos, por lo que exclama: "Si hay un Dios, él me odia". Alicia le responde que no es él, es ella, y que ella no odia. Ben dice que si lo viera no pensaría lo mismo, y en respuesta Alicia dice que entonces lo verá, levantándose para sentir su cuerpo y su rostro con las manos. La chica le dice: ser diferente no siempre es algo malo. Le regala una sonrisa y se despide de él amablemente antes de irse del bar. En la escena en la que Ben conoció a Alicia hubo un momento muy poderoso. Él le dijo que si pudiera verlo, no pensaría lo mismo de él, y ella le respondió: entonces déjame ver. Y lo hizo, pero de otra forma, acercándose, hablándole y tocándolo. Ese gesto tiene mucho simbolismo porque propone
otra forma de mirar a alguien. Alicia, al ser ciega, justamente no percibe lo que los demás ven en Ben, su parte superficial, no ve la mole de piedra deformada en la que él se ha convertido. Ella ve más allá, mira a la persona, a Ben, a un hombre que carga con una condición difícil, pero que sigue siendo en esencia un ser humano digno de respeto y de valor. No todas las personas tienen esa capacidad. Vivimos en un mundo donde lo inmediato suele pesar más que la esencia, donde, como dijo Galeano, el envase importa más que el contenido, y donde muchas veces solo vemos lo superficial, pero gestos como el de Alicia recuerdan que existen formas de encontrarnos con el otro sin prejuicios, con aceptación. Lo que le pasó a Ben, es decir, ver cómo gente que creía importante se apartó de él después de su transformación, fue un golpe durísimo. Pero con el tiempo, ese dolor puede volverse una especie de filtro que depura relaciones que no eran nutritivas y obliga a reconocer cuáles vínculos son los que realmente sostienen. Al final, los lazos que importan son los que están contigo por todo lo que eres y no por una sola parte. Esos son los vínculos sólidos, los que nutren y acompañan. Y aunque ahora le cueste verlo, tarde o temprano Ben tendrá que llegar a esa comprensión. Desde la oficina de Victor, ve las cámaras secretas que tiene instaladas en el laboratorio de Reed. Se dice a sí mismo que Reed ha conseguido lo que quería y que lo consiguió quitándoselo a él, a Victor. Sin embargo, dice que ahora es momento de recuperarlo. Pero para poder hacerlo, primero necesita deshacerse de su guardaespaldas, Ben. Victor va hasta donde se encuentra Ben para hablar con él, pero no para escucharlo o apoyarlo, sino para lavarle el cerebro. Primero le recuerda todo lo que está sufriendo y cómo sus compañeros no están atravesando lo mismo. Ben responde que Reed está trabajando duro para resolverlo, pero Victor siembra en su cabeza una duda, y que si en lugar de estar trabajando duro en encontrar una solución, está perdiendo el tiempo coqueteando con Sue. Al mismo tiempo que esto sucedía, Reed trabajaba tan arduamente en una cura que incluso se queda dormido en su escritorio. En eso, Sue lo despierta para preguntar cuál será la siguiente prueba, a lo que Reed responde que está pensando en intentarlo en él, aunque podría ser peligroso. Sue sabe que piensa estas cosas porque necesita distraerse un poco, así que se lo lleva a tomar un descanso a un muelle donde Sue invitó a salir a Reed por primera vez hace muchos años, pero deja en claro que ella tomó la iniciativa. Reed capta la indirecta y le comenta que no todos son tan valientes como Victor, pregunta Sue. Después le aclara que ya no existe nada entre ella y Victor y que de hecho nunca lo hubo. Reed responde que siempre pensó que eso era lo que Sue deseaba, un hombre más fuerte. Sue responde que sí quería un hombre más fuerte, pero que quería que ese hombre fuera Reed. Aclara que no se lo dijo en su momento porque no le veía propósito, pero ahora que se lo dice, le pide que se haga cargo. Ahora quiero detenerme en Reed. Su caso es muy particular porque en el fondo le ocurre algo parecido a lo que le pasa a Victor, solo que su manera de enfrentarlo ha sido diferente. Reed también ha cargado con la sensación de ser menos. Se compara y se siente un perdedor frente a Victor. Esto quedó claro en dos momentos. Primero, en aquella conversación inicial con Ben, cuando Reed le dijo que ni loco se acercaría a Sue porque ella ya estaba con un hombre brillante, exitoso y poderoso. Y segundo, el momento que acabamos de ver en el muelle, cuando reconoció que Victor era un hombre valiente, como si en el fondo pensara que él no lo era. Reed parece tener muy arraigada una idea de lo que debería ser un hombre, alguien con poder, dinero, fuerza y estatus. Todo eso que Victor representa. Y esa creencia le pesó tanto que en gran parte por eso dejó ir a Sue. No fue falta de amor. Por todo lo que hemos visto en sus actos, ha quedado claro que la ama. Lo que lo detuvo fue sentirse insuficiente, convencido de que no estaba a la altura de lo que él cree que ella busca. Esta perspectiva también podría explicar cómo es que Reed terminó como empleado de Victor. Inconscientemente, él cree que ese es el lugar que merece. Y tal vez también por esta motivación inconsciente, gravitó hacia ese lugar. El otro gran obstáculo en Reed, y que tanto Sue como Johnny le han señalado, es su necesidad de control. Es muy rígido y le cuesta moverse con lo inesperado. Incluso tomar la decisión de irse a vivir con Sue lo paralizó. Por eso Johnny en una charla previa le dijo que aceptara los poderes que ahora tenía y que incluso los disfrutara. Al final esos poderes sirven como una metáfora de la vida misma, de todo lo que llega sin avisar y no está en nuestras manos controlar. Y a ver, ser calculador sí tiene su lado bueno. Te puede ayudar a prepararte, a protegerte de angustias y de algunos golpes, pero también tiene sus riesgos. No importa cuánto lo intentes, la vida no se deja controlar, es imprevisible y pretender abarcarlo todo solo terminará agotándote. Personalmente me siento identificado con esto. Yo también tengo un lado obsesivo que me hace querer controlar todo y cuando algo se sale de lo planeado me cuesta aceptarlo. Y si miramos a Reed desde aquí, también sus poderes adquieren otro significado. Justamente a él, que ha vivido siempre rígido, la vida le da el poder que simboliza todo lo contrario, flexibilidad, como si lo obligara a aprender algo que siempre le ha costado. Si Reed
Reed quiere crecer, tendrá que empezar por trabajar en su inseguridad y en esa sensación de ser menos que los demás. Pero también deberá aprender a soltar un poco el cálculo y el control para atreverse a tomar riesgos que no se pueden anticipar y fluir con lo que llega. Tras la cita con Sue, Reed vuelve al departamento y encuentra a Ben esperándolo, lleno de rabia por las dudas que Victor sembró. Le reclama que olvidó su promesa de devolverlo a la normalidad. Grita que toda su vida lo cuidó para nada y que ahora él solo disfruta mientras él quedó convertido en un monstruo. La discusión sube de tono hasta los golpes, pero Reed logra controlarlo con sus poderes. Cuando Ben se calma, les dice a Sue y a Reed que están solos y se va. La pelea deja a Reed con mucha culpa, así que decidido a ayudarlo, prueba la máquina con él mismo a pesar del riesgo. Pero el intento falla y casi lo derrite. En medio de eso le explica a Sue que lo que falta es potencia. Victor escucha todo a través de sus cámaras y decide actuar. Ordena a su asistente citar a Ben llamándolo Conejillo. Ben cae y llega hasta el laboratorio de Reed, donde solo están él y Victor. Ahí Victor vuelve a manipularlo mintiéndole, diciéndole que ha terminado la máquina y que si quiere ser Ben de nuevo, entre ahí. Ben lo hace. Victor alimenta la máquina con sus poderes y cuando el proceso termina, las puertas se abren, revelando que Ben ha vuelto a la normalidad, sin su aspecto rocoso, pero también sin poderes. Ben le agradece a Victor, diciendo que ahora él podrá arreglar todo. Pero la mirada bondadosa de Victor cambia. Le revela a Ben que lo único que siempre quiso fue poder y que ahora lo tiene de forma ilimitada. Dice que no hay nadie que se ponga en su camino. Lo golpea con fuerza y exclama: quedan 3. En ese momento llega Reed al lugar. Victor le dice que ha construido un ser humano más fuerte y grita: finalmente he vencido al genial Reed Richards. Acto seguido le lanza un rayo que hace que su cuerpo de goma se sobrecaliente. Reed pierde su forma y su fuerza. Una vez que lo tiene inmóvil, Victor se lo lleva a su oficina, pero antes ve en el suelo un cristal roto en el que se ve su propio reflejo lleno de cicatrices en el rostro. Esto no le gusta nada, así que toma una máscara de acero y la coloca en su rostro. Sue y Johnny encuentran a Ben tirado. Este les explica que Victor ahora tiene poderes y que ha capturado a Reed. Mientras tanto, en las oficinas de Doom, Victor amarra a Reed a una silla y baja su temperatura corporal muchísimo, porque cuando la goma se enfría demasiado se vuelve quebradiza. Posteriormente, toma un lanzacohetes con rastreador de calor, apunta hacia el edificio donde están Sue y Johnny y dispara. Para evitar que el cohete destruya el edificio, Johnny salta desde allí y usa sus superpoderes para propulsarse y volar. Sue le ordena a Ben que se quede en el laboratorio, ya que sin superpoderes sería demasiado arriesgado que salga. Luego corre a rescatar a Reed. Johnny logra hacer que el cohete lo siga hasta una plataforma en medio del mar y la incendia, provocando que el proyectil explote ahí. Mientras tanto, Sue logra entrar invisible a la oficina para liberar a Reed. El problema es que Doom se da cuenta. Sue trata de ser razonable, pero Victor le pide que solo lo llame por su apellido, Doom, y después comienzan a pelear. Sue intenta todo, pero Doom termina derrotando. En la escena de la máscara hubo un momento en el que Victor terminó de perder la batalla contra su propia ira y se dejó arrastrar por ella. Todo esto quedó simbolizado cuando se miró en el reflejo del cristal roto y descubrió que su rostro ya estaba cubierto de cicatrices. Lo que vio ahí, más allá de las heridas físicas, fue su autoimagen hecha pedazos. El reflejo está roto y él también. Estas cicatrices, como sugería antes que podían verse simbólicamente como heridas a su yo, pueden leerse como el punto en el que su yo queda completamente dañado. La imagen grandiosa que había construido para proteger a su yo frágil se desmoronó y lo que quedó al descubierto fue esa parte vulnerable que siempre había intentado ocultar. Por eso volvió a ponerse una máscara. En realidad, las máscaras siempre habían estado ahí, aunque fueran invisibles. La del dinero, la del control y la de su empresa exitosa. Durante años se escondió detrás de ellas para no sentirse tan pequeño. Pero cuando todo eso se vino abajo y ya no tenía nada con qué cubrirse, la máscara se volvió literal. Después, cuando Sue lo llamó Victor, él la corrigió. Ya no soy Victor, ahora soy Doom. Fue un momento muy simbólico también porque ya no queda nada del hombre que fue. Su cuerpo ahora está cubierto de metal y ese nuevo nombre, Condena, lo resume todo. El odio y el rencor lo consumieron tanto que dejó de reconocerse a sí mismo. Lo único que queda es esa condena que él mismo se construyó. En este punto es más poderoso que nunca y parece ser el fin, pero Ben tiene otros planes. De repente entra rompiendo la pared, ya transformado otra vez en la mole. Le suelta un golpe brutal a Doom, dejándolo inconsciente y rescatando a sus amigos. No es que ahora pueda controlar este estado de voluntad, sino que él decidió volver a entrar a la máquina para adquirir los poderes otra vez. Pero la calma no dura mucho, pues Doom se recupera, se abalanza contra la mole y lleva la pelea a la calle. Ahí los alcanzan Sue, Reed y Johnny. Los cuatro fantásticos unen sus fuerzas para enfrentarlo,
humano, pero Doom da pelea. Es fuerte y está hecho de metal. Afortunadamente, Reed sabe bastante de ciencia y le pide a Johnny que envuelva a Doom con sus llamas para calentarlo. Azuke lo contenga y una vez que Doom está a punto de derretirse, la mole destruye un hidrante para bajar su temperatura de golpe. ¿Y qué le pasa al acero cuando se enfría de esta forma? Se vuelve rígido. Así es como los Cuatro Fantásticos logran detener a Victor Doom. El público aplaude y los cuatro no pueden estar más orgullosos de su nuevo trabajo. La escena en la que Ben decidió volver a transformarse para regresar a la batalla me pareció muy poderosa. Creo que en ese momento se dio cuenta de todo lo que hemos venido hablando. ¿Cuáles son los vínculos que realmente valen la pena? Y uno de los más importantes para él es Reed. Por eso tomó la difícil decisión de volver a ser la mole, sabiendo perfectamente lo que eso implicaba para él. Pero lo hizo para salvar a quien ha estado a su lado durante años, en las buenas y en las malas. Sin embargo, en esa decisión hubo algo más. Fue como si Ben entendiera, por fin, que su valor no dependía de su forma. Que las personas que de verdad importan lo van a querer y apreciar sin importar si tiene un cuerpo de piedra o uno humano. Por eso en ese momento dejó de pelear contra lo que era y dejó de importarle ser o no ser la mole. Reed estuvo ahí para él antes de la transformación, después de ella y también cuando todo parecía perdido. Y ahora, al elegir regresar a su forma de piedra, Ben le devolvió ese acto de lealtad. Eso es lo que define los vínculos genuinos. No se sostienen en la utilidad ni en la apariencia, sino en el deseo sincero de que el otro esté bien por lo que es. Al final, los vínculos que sostienen de verdad son los que no se quedan en la superficie, son los que no dependen de lo que cualquiera puede ver, son los que, más allá de la apariencia, saben mirar lo que importa. ¿Quién eres? ¿Qué das y qué recibes cuando todo lo demás se derrumba? Esos son los vínculos que valen la pena conservar. A los pocos días vemos que organizan una fiesta. Ahí Reed le comenta a Ben que si hace un par de ajustes a la máquina podría regresarlo a su forma humana, pero este le dice que lo olvide, que así está bien. Alicia aparece en la fiesta y ambos coquetean. Reed habla en privado con Sue. Ahí saca un anillo y le dice que se acabaron los cálculos y el pensamiento excesivo. Después declara: Sue, ¿te casarías conmigo? Ella se vuelve invisible y Reed, sin saber si su mano está delante, coloca el anillo y este se queda en su lugar. Sue acercó su mano. Ella dice que sí y finalmente se dan un beso. Los dos grandes conflictos de Reed encontraron su punto de resolución en esta escena final. Por un lado, vimos cómo empezó a sentirse más seguro de sí mismo. Se atrevió a dar el paso porque entendió que él, tal como era, tenía algo valioso que ofrecer. Ya no se midió con la vara del éxito de Victor ni se sintió menos por no encajar en ese molde. Y el otro punto estuvo en la forma en que le dio el anillo a Sue. Reed no tenía manera de saber si su dedo iba a estar ahí esperándolo o si, invisible, ella se apartaría. No había ninguna certeza de que las cosas iban a salir como él quería, pero aún así se arriesgó, extendió la mano sin garantías y confió. Y ese momento dejó ver que ha aprendido a soltar un poco el control y a lanzarse incluso cuando no hay seguridad de lo que pasará. Así pues, un hombre que había pasado toda su vida intentando controlarlo todo, terminó usando el poder de la elasticidad, pero no solo en el sentido literal con su cuerpo, sino también en lo emocional. Finalmente se permitió ser flexible, aceptar los cambios, dejar a un lado el exceso de cálculo y abrirse a lo imprevisible. Me parece que ahí estuvo la verdadera victoria de Reed, en haber entendido que la vida no se resuelve como una ecuación, que a veces hay que apostar sin garantías y que aunque eso implica el riesgo de fallar, también te libera de la parálisis que produce el miedo. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Recuerda que si no te has suscrito a mi canal, lo puedes hacer en este momento y me ayudarías muchísimo. Y tú y yo nos vemos en el próximo video.